como ya veíamos anteriormente, precandidato de Liberación Nacional sale al paso de las críticas luego de que en redes sociales se le señalara por lo dicho en el debate de Mesa 13 el martes pasado. Además, precandidatos de otras agrupaciones hablan del formato utilizado por el SINAR. Me parece que hay que golpear al PAC y marcar la diferencia con el PAC. El gobierno no está así como muy mal. Es una buena entrada. ¿Qué tenemos? Así, una hora. Hablemos de la liga. Estas fueron las polémicas palabras de Antonio Álvarez de Santi, precandidato de Liberación Nacional en el debate organizado por Canal 13 y por las cuales recibió críticas en redes sociales y en el plenario legislativo. Este miércoles el aspirante salió al paso de los señalamientos y manifestó que lo dicho es consecuente con sus actuaciones, pues él ha venido criticando el actuar del gobierno. Discutimos a ver qué temas tocábamos. Sigifredo habló de que había que hablar de lo de Liberación Nacional y que era el mejor partido. Yo dije, pero además me parece que hay que atacar al PAC porque hay que marcar una diferencia. Lo dije y lo he venido haciendo todos los días en todas mis presentaciones. Por eso no estoy de presidente de la Asamblea Legislativa, porque después de que me inscribí, los diputados del PAC tuvieron una reacción inusitada porque hablé de que había que pasar ya esta larga, oscura noche del Partido Acción Ciudadana. Los precandidatos de otras agrupaciones políticas consideran que el formato utilizado por Mesa 13 es innovador y que le permite a los postulantes mostrar sus ideas. Me pareció un formato novedoso que permite la presentación de propuestas, que le permite dialogar, digamos, a quienes están allí y también permite dejar claro cuáles son las diferencias que existen entre uno y otro de los precandidatos. Bueno, me parece un formato muy interesante. Sí requiere de los participantes un poco de autocontención, entender que este formato es para que todos, los cuatro, en este caso eran 4 participantes, tengan una oportunidad parecida de hablar y entonces tienen que tener en su cabeza más o menos un sentido de justicia a la hora de la distribución del tiempo. Me parece muy bueno eso de que se haga en la calle, con la gente. Me gusta esto de que no haya moderación, sino que sean los mismos precandidatos, las mismas precandidaturas las que lleven, digamos, el ritmo y la orientación del debate. Eso permite que cada quien plantee sus temas. Mesa 13 continuará los debates con el nuevo formato de cara a los procesos internos de las diferentes agrupaciones políticas. Bien, y varios diputados reaccionaron, incluso hablaron en el plenario sobre lo sucedido en el debate organizado por Canal 13 para los precandidatos del Partido Liberación Nacional. Esto luego de que el precandidato Antonio Álvarez de Santi le comentara a sus compañeros que debían iniciar el debate hablando en contra del PAC. Ante esta situación, las críticas no se hicieron esperar y algunos de los legisladores afirman que es el reflejo de los intereses de dicho partido, mientras otros diputados defienden a De Santi argumentando que es un partido de oposición, por lo tanto es normal que critique al gobierno cuando hay cosas que no se están haciendo bien. Ellos han tratado de venir orquestando durante estas últimas semanas. Han estado tratando de hacer evidentes cosas que solamente ellos terminan creyendo. Lo peor de todo es de que están usando una estrategia de miente, que algo quedará. Y hoy quedó totalmente claro de que la estrategia de ellos es tratar de ver cómo ensucian al Partido de Acción Ciudadana porque saben que este gobierno está haciendo cosas que ya la ciudadanía está viendo como correctas y como buenas. Bueno, lo que hemos visto en el video que circula en las redes sociales es muy grave porque son precandidatos del Partido de Liberación Nacional que se supone van a debatir. Y cuando uno va a debatir va con argumentos, ¿verdad? Y es muy triste para la democracia costarricense ver a precandidatos de Liberación Nacional tratando de ponerse de acuerdo sobre temas antes de entrar al debate. Eso refleja mañas políticas. No, yo no creo que Antonio intentara hablar en contra del PAC. Lo que dejó sentadas son cosas que son claras. 1, no hay democracia sin oposición y no hay rectificación sin crítica. No podemos perder desde ningún punto de vista que hoy el Partido de Liberación Nacional es un partido de oposición y que además de plantearle las opciones y el derrotero que debe tener este país de cara al 2018-2022, lo que hay que dejar claro qué es lo que nos diferencia de los errores, de los hierros y de la mala administración que ha tenido este gobierno.
Bien, y para hablar de este tema, doña Laura, esta mañana tenemos acá en la mesa de RTN Revista a Carla Prendas, diputada del Partido de Liberación Nacional, y a Marco Vinicio Redondo, del Partido de Acción Ciudadana. Buenos días a ambos, gracias por acompañarnos. Si quieren empezamos con Carla Prendas. Doña Carla, pues por un lado está la opinión o el punto de vista del candidato Antonio Álvarez de Santi, de que dice, si se es oposición hay que criticar el gobierno, es parte de la labor de la oposición. Pero también, y veíamos en el debate que decía José María Figueres, eso es hacer vieja política, no deberíamos ponernos en eso. Buenos días. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. A ver, yo creo que uno como oposición, como gobierno, tiene varias responsabilidades en el marco del ejercicio de diputados o diputadas en el control político. Parte de eso es señalar, decir las cosas. A veces eso es la parte más incómoda, porque cuando usted señala aquello que se está haciendo mal, aquellas cosas que se están haciendo inclusive al margen de la ética o de la legalidad, o cuando se cuestiona, eso nunca es agradable, y eso es un poco también complicado porque te trae una reacción, porque además te puede confrontar con la otra parte, pero es parte de lo que la población te manda hacer. Pueda que no gusta a un sector, pero es parte de la responsabilidad de lo que hay que hacer. Por supuesto que en ese marco de acción un diputado también tiene que hacer trabajo para que las cosas salgan en el país, ¿verdad? Entonces yo creo que esa ha sido la diferencia en el marco de la dimensión que se le ha dado a esto. Entonces, Antonio Álvarez de Santi hoy es precandidato para la presidencia de la República, y varias cosas. Uno, me parece que hay una gran ansia de que algo suceda para poder tratar de desvirtuar. Entonces, y cuando yo digo de una ansia que suceda de grupos, ¿verdad?, de afuera, los mismos que siempre atacan a Liberación, los mismos que hacen los ataques en redes, los mismos que esperan cualquier cosa para atacarnos. Entonces siempre hay como un deseo de que algo suceda para poder empezar en ese ataque. Algo que es básico, y la verdad que yo creo que es parte de la democracia, entra en una sobredimensión para hacer ese ataque precisamente. Pero aquí hay una diferencia que yo quiero señalar, y por eso yo digo que se sobredimensiona. Aquí lo malo no es criticar, aquí lo malo no es señalar cuando hay razón, aquí lo malo es que usted se convierta en una oposición que lo que haga es obstaculizar y señalar para que un gobierno no avance. Eso sí es complicado. Pero en el caso de Antonio, el tema es totalmente diferente. Antonio tiene la potestad moral para decir, mire, el PAC lo está haciendo mal por esto, esto y esto. Me parece que hay que marcar diferencia. Está bien, lo ha dicho en el micrófono, pero también lo ha dicho en plenario, pero hay una diferencia. Antonio llega a la presidencia de la Asamblea Legislativa y el gobierno tiene una agenda para Costa Rica. Y quien le ayuda al gobierno a que eso salga en la Asamblea Legislativa, que no me deja mentir, el diputado Marco Redondo, es el diputado Antonio Álvarez de Santi, es el que convenció, es el que impulsó, es el que agilizó negociaciones, e inclusive el que muchas veces tuvo que llamar a la misma fracción del PAC para decirles, mire, hay que votarlo, eso es importante, llamar al ministro y decirle, mire, es que es el mismo PAC el que no quiere votarlo, por ejemplo. Entonces, aquí hay una diferencia, porque Antonio, cuando ha tenido que ejercer para que las cosas sucedan, lo ha hecho, y para que el gobierno logre la agenda del país, y ahí está claro, acuerdos, temas importantes, negociaciones, una agenda efectiva con la agenda de gobierno. Entonces, eso es diferente cuando usted también critica. Cuando usted lo único que hace es oposición por criticar, entrabar, eso permítame decirle que sí es una vieja y mala política que yo creo que nadie quiere practicar y que debemos de evolucionar. Pero cuando usted critica y señala, es parte de su responsabilidad, y además usted tiene que trabajar. Antonio ha hecho sobre todo menos crítica y más trabajo. Es imposible no sentarnos en el marco político electoral a criticar, y no solo hablo del PAC, yo creo que aquí diferentes partidos políticos han criticado al Partido de Acción Ciudadana, e inclusive la misma fracción del PAC ha sido contundente, incisiva en las últimas semanas de criticar al gobierno. Mire, lo están haciendo mal, mire, esto no, el mismo, o sea, la misma fracción. Entonces, a eso me refiero yo, que es una sobredimensión, porque si lo ves desde una manera aislada, uno dice, hey, solo criticar, no. Antonio ha trabajado, ha avanzado, ha logrado acuerdos en la agenda de gobierno,
y por supuesto que también ha criticado, y eso es lo natural y lo normal en una democracia costarricense, ¿verdad? ¿Qué piensa Carla Prendas? Ya vamos con don Marco Vinicio Redondo, que sabemos, César, que ya quiere contestar, porque de eso se trata, el debate de ideas, eso es lo que siempre buscamos. ¿Qué piensa Carla Prendas cuando escucha en el debate, como muy bien decías, al inicio, dice, pongámonos de acuerdo, hablemos, porque tenían que plantear los temas en los que tenían que ponerse de acuerdo, o que iban a tratar al menos, o modelarlos de alguna manera. Cuando José María dice, yo no creo que la gente le interese atacar al gobierno, escuchar ataques al gobierno en un proceso, vamos a ver, de campaña, de pre-campaña del Partido de Liberación Nacional. A ver, yo creo que fue como la posición de José María. En la posición de Antonio, yo creo que Antonio lo ve bajo otra óptica, ¿verdad? Antonio en este momento es el presidente de la Asamblea, Antonio ha estado ahí adentro, Antonio ha sabido qué es liderar una agenda país, que los acuerdos se den, que se trabaje, y también Antonio ha sabido qué es debilidades serias, fuertes y además ataques al Partido de Liberación Nacional constantes. Yo creo que esa es la diferencia cuando usted está fuera en una campaña o cuando estás adentro viviendo el ejercicio político, ¿verdad? Entonces, los ataques que Liberación recibe constante del gobierno son una agenda permanente, desde el primer día hasta el día de hoy. Entonces, ha sido complicado porque usted viene, levanta la mano, vota y además el gobierno, la fracción, en lugar de decir, mira, muchas gracias por ayudarnos a impulsar la agenda, mira, ustedes estamos en un tema país, sino más bien si puede se levantan y el discurso es en contra de Liberación Nacional. Entonces creo que ese tema también partidario, de vivencia cotidiana, de deficiencias que sabemos que están pasando, de responsabilidad de un candidato que sabe que tiene que hacer la diferencia porque hay una deuda también con temas en este país y un candidato tiene la responsabilidad de señalarlos y además Antonio tiene la tranquilidad, como vi que lo mencionó, de poder señalar libremente cosas, aunque se devuelva un ataque para él. Yo creo que Antonio no tiene en este momento ningún tampoco techo de vidrio como para que se les haga señalamientos o ataques personales, porque más bien el gobierno con Antonio tiene, pienso que una gran satisfacción por el empuje, el apoyo y el trabajo, a pesar de ser el presidente de oposición y el presidente y el diputado que más ha ayudado para que la agenda del gobierno en este país sucediera en el primer poder de la República. Y yo creo que esos fueron los factores más determinantes al momento de dar los enfoques. Marco Vinicio Redondo, ¿qué dice? Bueno, se trató el tema en el plenario ese mismo día. Primero quiero empezar por felicitarlos por el formato. Fue un formato bastante interesante. Yo creo que permite la espontaneidad y sobre todo permite ver cuáles son los verdaderos intereses de cada uno, porque no hay nada fabricado, todo se tiene que hacer en el momento. Y eso para mí fue sumamente relevante e importante. Y en esa línea creo que quedaron manifiestas las visiones y los objetivos, las esencias sobre cómo quieren dirigir sus campañas los 4 precandidatos. Y también quedó muy claro de que ahora que estamos hablando de Antonio Álvarez de Santi, de que lo que él quiere es enfocarse en tratar de menospreciar lo que el gobierno de la República ha hecho. Y Carla hablaba de la posición que él ha tenido en el Parlamento. Nosotros tampoco hemos sido mezquinos, porque el Partido de Acción Ciudadana nunca se ha negado a esa posición crítica y autocrítica. Y en esa misma línea nosotros también reconocimos en su momento, y yo fui uno de los que públicamente le dije, inclusive en el mismo plenario, de que la manera en que se estaba dirigiendo el debate me parecía. Y eso no lo vamos a negar. ¿Por qué? Porque justamente si queremos hacer una política diferente tenemos que traer la transparencia, pero dentro de la transparencia también tenemos que ser muy claros a la hora de generar los planteamientos y dar nuestras posiciones. Y eso no lo vamos a negar. Sin embargo, lo que a veces uno hace con la mano, lo borra con el codo. Cuando ya él empieza a tener sus intenciones electorales, las cosas empiezan a cambiar, y fue cuando nosotros hicimos el reclamo, y que ahora él, en el spot que ustedes pasaron, él hace referencia a que fuimos nosotros los que lo impulsamos o que lo motivamos a que él renunciara, o por lo menos temporalmente se separara de la presidencia. Y yo creo que la ciudadanía tiene que darse cuenta de que lo que él andaba buscando en ese momento era un pretexto, porque estaba necesitando tiempo para poderse poner al hilo con lo que su contendiente más importante estaba logrando en el territorio. En otras palabras, tampoco es de que él por su candidez
no tomó decisiones que lo que estaba eran buscando el momento oportuno para tomarlas. Y en esa línea yo creo que es importante que la ciudadanía lo sepa. Y eso también demuestra de que de lo que hemos visto a producto del trabajo que hicieron ustedes, es de que su posición es tratar de ver cómo hace ver mal a este gobierno. Quedó muy claro, él fue el que puso el planteamiento, golpeemos al PAC, esa es su meta, más que el establecer las propuestas que le podrían generar esa diferenciación con el Partido de Acción Ciudadana, sino que lo que él está pretendiendo es generar ese conflicto en contra del Partido de Acción Ciudadana. Y también hablemos de lealtades, cuando Carla hacía referencia a las posiciones del mismo Antonio, yo creo que lo que nos queda es la muestra de cuál es su manera de actuar. Y él ha sido tan confrontativo que en algún momento hasta se separó de Liberación Nacional y que dijo pestes de Liberación Nacional. Y eso demuestra una vez más cuál es la visión de este señor precandidato, que es trabajar no en función de las propuestas a futuro, del planteamiento que se debe de llevar a cabo para poder alcanzar el desarrollo y la satisfacción de los costarricenses, sino que sustenta su avance político en función del poder pasar por el cadáver de los demás. Eso es lo que quedó demostrado y yo creo que es algo que la ciudadanía tiene que valorar. Y en este formato quedó muy evidente. ¿Por qué? Porque al no haber esa planeación, al darse esa exposición espontánea, quedó totalmente clarificado ante la ciudadanía cuál es la intención de cada uno de ellos. Y Antonio fue muy claro, nuestra posición tiene que ser golpear al Partido de Acción Ciudadana, aunque la percepción de la ciudadanía esté cambiando. Es lógico, dice uno de las figuras connotadas de Liberación, que un partido o un precandidato de Liberación Nacional, de un partido de oposición tan fuerte, critique al gobierno. Es lógico en proceso de campaña electoral. ¿Qué piensa Marco Vinicio? Yo creo que las críticas, y nosotros tampoco vamos a decir de que no se puede criticar al gobierno. Creo que fue Leonardo Garnier quien nosotros lo leí eso no lo podemos columna. decir, eso no lo podemos decir, porque inclusive dentro del mismo Partido de Acción Ciudadana nosotros hemos hecho observaciones, y él lo decía Carla, y no lo vamos a negar. Es parte justamente de ese compromiso que tenemos con la ciudadanía de no hacer las mismas cosas de antes, de callar nuestros propios errores. Y dentro de la política, si queremos hacer algo diferente, también tenemos que aprender a ser autocríticos. Y en eso el Partido de Acción Ciudadana yo creo que ha demostrado de que sigue con esa misma tendencia. Estamos en el gobierno, pero a pesar de que estamos en gobierno, no hacemos lo que históricamente se hacía. Guarden silencio, pongámonos de acuerdo para que no se digan las cosas, para que la gente no lo sepa. No, en el caso nuestro hay cosas que si hay errores hay que hacerlos ver y hay que aceptarlos. Sin embargo, yo siento de que, reitero, en cuanto a Antonio, la posición sigue siendo la misma histórica y vuelvo a recordar nuevamente hasta dónde él es capaz de llegar. Él salió del Partido de Liberación Nacional, salió hablando pestes, desinformando, inclusive monta un partido porque dice Liberación Nacional no es la opción. Liberación Nacional ya no puede ser el que siga manejando el futuro de este país, y tomó una decisión trascendental en ese momento. Deja el partido y crea un nuevo partido justamente para ir en contra de quien hoy está tratando de defender. Carla Prendas. Bueno, en primer ¿Ustedes lugar, pueden intervenir? sí, en primer lugar, este gobierno no necesita de que Antonio diga algo de este tipo para que empiecen las críticas o verse mal. O sea, hay una serie de acciones que el gobierno está viéndose mal hace un buen rato y vos lo sabés. Sí, pero también se está viendo bien en muchas otras cosas. O sea, yo creo que ahí tenemos que ser muy claros. Ver, y es más, parte, sí, de Marco, del desaforo que está teniendo Antonio es producto de la respuesta que la misma ciudadanía está mostrando a la luz de lo que se está haciendo. Marco, la percepción es diferente. Está en mejora. A ver, dos cosas. Yo creo que uno mide a la persona no por lo que dice, sino por su actuar, ¿verdad? Y cuando vos medís una crítica de Antonio, pero cuando vos sabés los diputados de Liberación, Antonio, buscando cosas para que el gobierno logre sus propósitos, generan las acciones. Eso es una diferencia contundente. Permítame terminar, porque tengo que decirle otra cosa. Contundente, porque esa es la diferencia con PAC. O sea, a mí lo que me llama la atención es el doble discurso que yo señalo directo del PAC.
Mire, un PAC de oposición, incluso de gobierno, yo ahorita voy a decirle casos muy específicos para que usted entienda lo que yo lo que yo estoy tratando de decir. Mire, cuando Liberación fue gobierno, la oposición que más señalaba todos los días, que inventaba, que decía que eran cosas que no podían pasar en el plenario, era el PAC, no dejaba avanzar, y ahí sí había una clara intención de que el gobierno se viera mal como fuera. Ahí sí hubo, cuando volvemos a otro escenario y el gobierno PAC, por ejemplo, va y ya no es oposición, entonces el gobierno comienza a impulsar esos proyectos que en algún momento obstaculizó y paró el país y no ayudó. Entonces hay una diferencia contundente entre Liberación siendo oposición y el PAC siendo oposición. O sea, eso no aplica, ese no es el caso. No hay una ansiedad de un diputado aquí por eso. Y dos, te voy a señalar esto, que es el segundo aspecto. Dos, no es cierto que el PAC está haciendo cosas diferentes. No es cierto que el PAC señala acciones de transparencia. No es cierto nada de eso. En la última intervención que tuvimos en control y gasto público, vinieron las viceministras y vos mismo me decías, no hables de lo del Viceministerio de Vivienda y de Juventud, porque ese no es el tema. El Ministerio Público habla de oficio una denuncia, los recursos públicos, nadie da explicación, nadie toma medidas de destitución, que es lo que dijo la Contralora que Carla, aplicaba. Quiero responderte. Y te digo una cosa, porque me gustaría profundizar sobre esto, pero quiero responderte algo entonces antes. se pone una cortina de humo, que si entonces la oposición señala que eso es una barbaridad, es que quieren destruir nuestra transparencia, es que quieren destruir la imagen de un gobierno que todo lo hace maravilloso, que es perfecto, que es casi inmaculado, porque Liberación lo que quiere es hacernos daño. No, no es eso, es que el PAC está actuando mal y usted lo sabe, está escondiendo cosas que cada día, todos los días hay un jerarca que cobra de manera ilegal y aquí no pasa nada. Si eso molesta, pues yo lo siento, pero eso es una realidad, no le estoy inventando Liberación a Antonio Álvarez de Santi, diputado. Quiero empezar por el doble discurso, que inclusive en el debate parte de la conclusión que sacaron los mismos precandidatos es de que lo que había que ver de cara a la ciudadanía era el doble discurso que había tenido el mismo PLN, que era algo de lo que ellos tenían que ver cómo construían. Yo no veo doble discurso. Eso lo dijo, no, pero es que justamente eso lo dijeron ellos mismos dentro del debate del día anterior. Y aquí cuando hablamos de doble discurso, quiero hacer referencia a algo muy importante. Antonio ha estado tratando de mostrarse como que es el salvador del gobierno en el periodo en el que él fue el presidente de la Asamblea. Yo reconozco, así reitero, de que en cuanto al debate hubo una gran mejoría, pero también aquí tenemos que ser muy claros, porque aquí la ciudadanía tiene que darse cuenta que existe un doble discurso y es un doble discurso que ojalá lo podamos aclarar acá. Eso iba muy bien cuando no tenía aspiraciones, cuando todavía no había mostrado sus deseos ni había sacado las uñas para poder… ¿Cuáles uñas? Es un país democrático, cualquiera puede hacerlo, no son uñas, lo está diciendo de frente. Carla, permítame, por favor. Y resulta ser de que eso iba muy bien. Cuando él ya toma la decisión de entrar en el proceso político interno de su partido, es cuando ya empieza a atacar al gobierno. ¿Por qué? Porque desde el inicio su objetivo es el Partido de Acción Ciudadana. En otras palabras, él tiene miedo de que el Partido de Acción Ciudadana vaya a tener la capacidad de poder seguir gobernando. Eso es parte de los temores y en estos momentos pareciera que lo tiene desvelado y no lo deja dormir. Pero aquí cuando hablo del doble discurso es de que a partir de ese momento la posición, no puedo hablar de todos los diputados de Liberación Nacional, pero sí por lo menos la manifestación de algunos de los diputados de Liberación Nacional, y lo han hecho sin ninguna mezquindad, es de decir, aquí no pasa nada. Y yo creo que para muestra un botón, efectivamente no ha pasado nada. ¿Y por qué dicen aquí no pasa nada hasta que no tengamos la resolución de quién es el candidato del partido? Para mí eso es nuevo, y estoy en la plenaria todos los días. No es nuevo, pregúntele a algunos de sus compañeros, inclusive a Juan Marín. Él lo ha dicho públicamente en el cafetín, aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada hasta que no tengamos candidato. Yo no sé si una persona lo dirá, pero no es posición de fracción. Tal vez no hemos obstaculizado un proyecto en esta Asamblea Legislativa, un proyecto no hemos obstaculizado. Por eso hice la observación de que no todos, porque no puedo hablar de todos, pero dentro de Liberación Nacional existe ese doble discurso en donde hay algunos compañeros que pertenecen a esa fracción que están ya dispuestos, lo han dicho públicamente, porque si lo dicen delante de 3, 4 diputados ya es público,
de que no va a pasar absolutamente nada. Y yo creo que es la prueba que tenemos. No se ha logrado alcanzar los acuerdos. ¿Por qué? Porque hay un interés político electoral dentro de Liberación más importante que el interés del país. No, Marco, no se da ningún acuerdo porque hay una incapacidad absoluta del gobierno de negociación y de generar acuerdos, porque no tienen una agenda, Carla, porque hay una incapacidad Carla, para que eso suceda, y antes lo hacía Antonio, Marco, y vos lo sabes. Y también, ni la propia fracción del PAC logra ponerse de acuerdo en que lleva al plenario. Ni Carla. la propia fracción del PAC. Hay 3 fracciones, hay proyectos hay muy 3 importantes, posiciones y aquí lo hay logran. proyectos muy importantes que no hemos logrado sacar. Por ejemplo, eso ahora es una agenda extraordinaria, es una agenda extraordinaria y la dirige el gobierno. Y que también ha hecho referencia, su mismo precandidato ha hecho referencia a la necesidad de que el Estado pueda ser más ágil para poder actuar. Imagínense que tenemos un proyecto que hemos tratado de impulsar, que es el 20.062, que es el que hace una modificación a la ley de expropiaciones, y por el entrabamiento que se ha venido generando, es más, totalmente dormido hemos tenido el Parlamento en estas semanas, ni siquiera un proyecto tan importante como ese ha logrado Yo quiero poner así un ejemplo muy específico. Eso es típico del gobierno. Si algo no pasa en la Asamblea, aunque no seamos mayoría, aunque no obstaculicemos un solo proyecto de ley, aunque el que preside la Asamblea Legislativa ni siquiera es de Liberación Nacional, aunque la agenda de sesión extraordinaria sea del gobierno y el gobierno es PAC, ahí está el ejemplo. ¿La culpa de quién es? De Liberación Nacional. No. O sea, si algo no sucede acá para el PAC, es culpa de Liberación Nacional, a pesar de que le puse los 4 ejemplos. Carla. Cuando las cosas suceden y nosotros aprobamos y ayudamos para que suceda, porque así ha pasado en estos 3 años, lo que tenemos es una reacción de gobierno atacándonos y tratando de culparnos. Entonces, esa es una posición irresponsable, de doble discurso. Me parece que los miedos que usted está proyectando son de ustedes para nosotros. Nosotros no tenemos en nuestra agenda ustedes sí pueden criticarnos, pero nosotros no podemos hacer ver a la ciudadanía lo que ustedes están haciendo. Todo lo contrario, Marco, nada de eso es cierto. Te estoy dando los 4 ejemplos. No somos gobierno, no estamos obstaculizando, no presidimos la Asamblea y la culpa es nuestra. Y la agenda es de ustedes. También aquí hay que tener una claridad ante la ciudadanía. Explícame cómo sucede eso. El que usted quiera decir, ¿cómo es posible? Es más, creo que los ciudadanos tienen que valorar esto, muy importante. Si las cosas caminan, es Liberación Nacional. Y si no caminan, entonces no es Liberación Nacional. Cuando yo le estoy diciendo claramente las manifestaciones de compañeros suyos que dicen aquí no pasa nada. Pero ¿por qué no lo llevan a votación para evidenciarlo? Es que justamente me gustaría que hagamos un análisis de cuáles han sido las participaciones de algunos de sus compañeros en el momento en el que están a punto de aprobarse algunos proyectos. Y nos vamos a dar cuenta que hay una tendencia. Nunca te vi tan vehemente cuando el Frente Amplio te bloqueaba la agenda y teníamos que ir a negociar, te vi guardar silencio cuando en realidad eso pasaba con Frente Amplio, sus aliados. También hay otra cosa muy importante. Y cuando saturaban de emociones, si quienes hubieran estado acá, esto es absurdo. Si quienes hubieran estado acá hubieran sido ellos, y el momento en el que estuviéramos generando la discusión lo hubiéramos dicho. Pero aquí lo que estamos planteando es el momento actual, y este momento actual, el que está participando, el que es actor fundamental, es el PLN. Porque también yo denuncié que no es de Liberación, la gente es de gobierno, pero es culpa del PLN. Pero es alguien que se logró acomodar justamente por los intereses de Liberación, cuando tomaron la negociación para el 1 de mayo anterior. O sea, tampoco pueden venir a decir de que José Alfaro no es una ficha que ustedes pusieron. Si ustedes fueron los que entraron dentro del proceso de negociación para establecer quién era el presidente y quién era el vicepresidente. Marco, en otras palabras, por favor, no se zafe el lomo. Seamos claros con los ciudadanos y digamos las cosas tal cual son. Marco, dejemos de seguir utilizando ese doble discurso. Y lo peor de todo, el miente, que algo quedará, que eso es lo que ustedes han venido haciendo. Están tratando de engañar a la ciudadanía costarricense, creando verdades aparentes, y esto lo vengo diciendo en el plenario desde hace meses. ¿A vos te parece que una mentira es el mal manejo de recursos públicos por una estafa que hace el PAC al Tribunal Supremo de Elecciones y que quiere pagar la deuda y la estafa con fondos públicos? ¿A vos te parece que una mentira es que las viceministras se tapen, se ayuden, a pesar de que la Contraloría y el Fiscal General abre un proceso y que no quieren? Es que yo no he terminado, Marco, no he terminado. No dejemos los temas. ¿A vos te parece que es mentira que ustedes no quitan la institución, que destituyen a la gente joven de este país, que politizan, que hacen los pegabanderas de su equipo para ponerla?
Vamos a ir usted uno le a parece uno. que son Vean, mentiras vean, del aquí manejo no hay el de espacio fondos para poder dar públicos? respuesta, No, porque Marco, yo a usted justamente lo escuché, lo que se está yo a usted lo pretendiendo, escuché. lo que se está Eso, pretendiendo ¿a es usted le parece que posicionar son los mentiras, temas, Marco? posicionar los ¿A usted temas le parece que sin eso que es la mentira? ciudadanía tenga la ¿A usted le capacidad de parece que eso escuchar se lo las dos inventa partes. Liberación Nacional? ¿A usted le parece que eso son cosas que nosotros Bueno, inventamos? usted lo está Que el poniendo. ¿Me fiscal da chance de general- responder? O sea, ¿Me da si chance eso de es responder? mentira, entonces yo no sé a qué se refiere usted ¿Me con da que cha- miente y diga que es ¿Me da verdad si el chance de fiscal general responder? hace una denuncia de oficio. Por eso, ¿verdad? me das chance O sea, de responder. No, Ve que no estás, sé a qué te ve que referís. estás posicionando varios temas y no me estás No, no dando estoy posicionando, estoy contando lo que me pasa estás dando el espacio, aquí en la el espacio cotidianidad, para no estoy responder. posicionando, estoy En otras diciendo las palabras, cosas que ustedes lo que hacen. está quedando demostrado es de que ustedes lo que quieren es llenarle Yo a te la, estoy a la haciendo una cabeza a la pregunta de algo ciudadanía puntual. de sus, Yo no te de estoy sus diciendo algo que estoy posiciones inventando. sin dejar el espacio para que la Te misma estoy dando ciudadanía tenga la cosas capacidad precisas. Tenemos de que la comentarios sociedad ya de tenga varios. la Yo te estoy capacidad diciendo de cosas valorar muy por su puntuales propia que no me las estoy cuenta. inventando. Bueno, pero sí, después sí me gustaría poderle dar respuesta O a si esto quiere, que he hablado. Ok. adelante, porque ya venimos Primero, con los empecemos. Lo que tiene que ver con lo de las viceministras. Esto es algo en donde nosotros hemos demostrado de que sí hemos actuado. Y lo hemos dicho con claridad. El que podamos cometer los errores, eso es razonable. Eso no es corrupción Y no ya. podemos El llegar y concepto es decir, otro. no podemos llegar y decir de que puede haber un gobierno que no va a cometer ni un solo error. Eso es error ahora. Eso lo somos, eso, Ok. no. Es que llevémoslo a la dimensión, llevémoslo a la dimensión que corresponde. Eso es lo primero. Lo segundo es de que este gobierno sí ha actuado. A diferencia de lo que sucedió Vuelve el con tema, anterioridad. a diferencia, y ponemos cortina Y de no humo estoy para diciendo- 4 o 5. No, permítame. Para una estafa Y yo no estoy tribunal. diciendo, y vea que Eso es cuando yo error. digo, cuando vea que lo que estoy Ok. diciendo es lo que se hizo anterior, yo no estoy diciendo ni siquiera que fue Liberación Es que- Nacional. no, porque no solo otro. Liberación Yo estoy Nacional ha hablando de gobernado. casos ahora. No solo Que Liberación actúen. ha gobernado. Resulta ser de que con esto que ellos plantean, que antes se hacía y que ahora por ser el PAC ya podemos satanizarlo, empieza a abrir una discusión al interno. Empecemos por lo que esto significa. Resulta ser de que quienes tomaron las decisiones con respecto a las ministras no fueron las ministras, ellas no fueron las que hicieron la solicitud, fueron los departamentos de recursos humanos, Imagínate, utilizando la legislación. apostando a los mandos medios para echarle las culpas y la responsabilidad política de Por evadirla. esa misma razón yo he solicitado, si son Carla, tan transparentes, Carla, si usted quiere que yo diputado, le responda, si usted es, tienen que si usted es irse. transparente, Eso es tan todo. transparente, Eso me es todo. permitiría poderle decir a la ciudadanía qué es lo que los medios de Eso no es comunicación no han cierto, dicho Marco. con respecto a este caso. Eso no es cierto. Si eso fuera La transparencia, Contralora lo me dijo, permitiría. Marco. No, La no, Contralora lo dijo. Vamos a Tenemos 10 terminar comentarios. este tema. Vamos cerrando. Lo puedo cerrar. don Marco. Puedo cerrar. Bueno, resulta ser de que para poder hacer, digámoslo así, para poder tener ese derecho a la prohibición, no es una voluntad de la persona. Hubo los departamentos de recursos humanos quienes dijeron, usted tiene derecho a la prohibición. Eso no Inclusive en la Comisión de Ingreso y Gasto yo leí solo un documento en donde se hacía referencia no solamente a un pronunciamiento de la Procuraduría, se hacía referencia a un pronunciamiento de la Contraloría General de la República y se citaba una resolución de la Sala Constitucional. En otras palabras, cuando a una persona llegan y le dicen, este es nuestro sustento, lo que queda es, ok, es una obligación, yo lo acepto. La diferencia es que se lo está diciendo por esa a los que misma lideran razón, este país, no, a los que deben de tomar, a los que deben de decir esto no aplica, a los que no deben de tener desconocimiento. Vamos a- Eso se llama corrupción, no Bueno, errores, Carla, diputado. como inicio, vamos a leer los comentarios vamos a leer los en redes sociales porque son bastantes. Vamos a empezar con el comentario de Carlos Mata que dice lo siguiente: don Antonio lo que demuestra es su falta de propuestas, ataca al gobierno, pero hasta hoy no hemos visto sus propuestas y aún más necesario cómo va a hacer lo que dice por cada 4 años, hablan de empleo, de apoyo a las empresas, etcétera, etcétera, pero sin decir cómo. Su propuesta país hasta ahora es poner a los costarricenses a pelear entre ellos y contra el gobierno. Aquí hay más en juego que un partido político, está en juego el futuro de un país. Juan Matamoros dice lo siguiente: muy bien Álvarez de Santi, hay que marcar la diferencia, muchos estamos decepcionados del PAC y queremos un cambio. Federico Ruiz dice lo siguiente: el líder de la oposición debe marcar la diferencia con el gobierno, así funciona la democracia. Bien. LC Huertas nos dice lo siguiente: un candidato sin propuestas, sin ideas, en su trayectoria política no ha hecho nada. Baro dice lo siguiente: estemos claros, más que ataques es cantarle la tabla al PAC, ellos solo se desacreditan. Un saludo. También dice por ahí Lisandro Brenes Castillo, dice, claro que son partidos muy diferentes, el PAC está arreglando todo lo que hizo el PLN. Que lo diga don Antonio, que a pesar de toda su gran trayectoria, ahora se presenta como precandidato, años de destruir al país, y ni así, hoy tiene propuesta alguna. Olman Vargas dice lo siguiente:
Antonio dejó la presidencia de la Asamblea Legislativa votada por su aspiración personal, quedaron fuera plan fiscal y empleo público. Olman Rímola dice, parece que la conclusión entre los dos diputados es que el PAC y PLN son exactamente lo mismo. Luis Arturo Chavarría dice, ¿por qué el señor Redondo se empeña en defender el accionar del PAC? El peor crítico del PAC ha sido Otón Solís. Esteban Araya Oviedo nos dice, así es, esto es falso. El PAC de la Asamblea no está haciendo nada diferente, disfraza la ley, le da una aplicación diferente. Esos son los comentarios en redes sociales. Cerrando, doña Carla Prendas y don Marco Vinicio Ruiz. Perdón, Redondo. A ver, yo creo que queda en evidencia un precandidato que evidentemente está en su campaña, que ha ayudado para que las cosas sucedan en cualquier sombrero que haya tenido en la función pública o privada, que perfectamente en diferentes debates o cuando quieran revisar tenemos propuestas muy concretas y muy precisas. Una persona que también es valiente, que se tiene que criticar, lo hace y lo hace de frente. Una intención de una parte para sobredimensionar un comentario, que incluso esos comentarios lo hemos dicho en micrófono, en actas, en televisión y público, no entiendo ahora el nivel de sobredimensión de una cosa de este tipo, y que el PAC se encarga de tratar de poner cortinas de humo para desviar la atención de cosas que en este momento a mí me parece que sí son importantes. Una agenda incapaz de un gobierno de impulsarla, de lograr acuerdos con las 9 fracciones legislativas. Actos claros de corrupción, de manejo de recursos públicos, de actuares bien cuestionados de partidarios que guardan silencio y que además ya no lo llaman como lo llamaban en su nombre con vehemencia y con ahínco cuando eran oposición. Solo tenía un concepto para el PAC y era corrupción. Ahora, como lo dijo el diputado, son errores. Y todas las personas cometen errores, con varios miles y cientos de millones, pero son errores. Entonces, es evidente que aquí tenemos un PAC que siempre justifica las cosas y los actos de corrupción que hace, echándole la culpa a los demás, desviando la atención, no asumiendo sus responsabilidades, y que siempre tiene esa concepción de que son casi inmaculados, perfectos y lo mejor. Y siempre culpan a los demás de sus acciones. En este momento, en este país, hay temas de verdad de gran relevancia e importancia como esta, que el gobierno tiene que asumir y tiene que tomar acciones, tiene que hacer destituciones, tiene que hacer denuncias y no las hace. Y además deben de preocuparse más por estar viendo qué se dijo en un micrófono, porque la agenda del gobierno llegue a consensos y acuerdos para que votemos ahí en este plenario por Costa Rica. Esta diputada y la fracción de Liberación Nacional siempre le va a dar los votos, siempre se va a levantar y siempre va a seguir impulsando esa agenda como lo hemos hecho hasta el día de hoy y consta en actas y es público. Los consensos se logran cuando hay voluntad y cuando las cosas se hacen con claridad. Este periodo no se ha logrado alcanzar esa voluntad porque los intereses partidarios electorales son más importantes que el interés país y por esa razón no se ha logrado alcanzar los consensos que requerimos a nivel de la Asamblea. En el Partido de Acción Ciudadana, nosotros, yo lo vuelvo a repetir y lo seguiré diciendo todas las veces que sea necesario, somos críticos y autocríticos. Y en ese sentido, por lo menos podemos garantizar de que hemos logrado mantener esa misma línea al punto de que hemos manifestado nuestras disconformidades con nuestro propio gobierno, que yo creo que en el pasado eso nunca se vio. Nosotros hemos logrado decirle a la ciudadanía, mire, a pesar de que somos gobierno hay cosas en las que no estamos de acuerdo desde la fracción y también lo ha hecho el partido. Eso es un adelanto en la forma de hacer política que obviamente a la oposición no le interesa visualizar. Y también yo siento de que es importante que la ciudadanía se dé cuenta de cómo se manejan los dobles discursos de parte, en este caso, de la oposición. Cuando estamos hablando de los temas y específicamente referente a lo que está sucediendo con las viceministras, si nosotros nos damos cuenta, este no es un asunto que fue decisión de ellas, es un asunto de los mandos medios, de los que ya tienen 20, 30 años de estar dentro de la institucionalidad y que ahora Carla está queriendo endilgarnos de que andamos detrás de esos mandos medios. Eso fue lo que dio a entender ahora en su participación. Pero son los mismos mandos medios que creó el bipartidismo para poder tener la supervivencia del bipartidismo.
y que se han hecho las prácticas a través de los tiempos y eran invisibles y en aquel momento eran normales, pero ahora cuando sale con el Partido Acción Ciudadana, como hemos hablado de la transparencia, cualquier cosa, por ínfima que sea, va a ser utilizable para poder seguir generando estas verdades aparentes que tanto he criticado. No, pero es que ahí está la verdad y vuelven a culpar y a desviarlo. Ahí está, el fiscal general seguro está mintiendo también. Y yo he hecho referencia, a eso. Que lo hagan, sí, que lo hagan, queremos ver las respuestas. Yo le estoy solicitando a la señora Contralora, yo le solicité ese mismo día, después de que usted se fue de la Comisión de Ingreso y Gasto, yo le solicité a la señora Contralora de que proceda a la investigación, Ahí está la indicación por escrito. Diputados, muchas gracias Carla Prendas, muchas gracias Marco Vinicio Redondo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y vamos a una pausa, ya venimos con el otro tema sobre las niñas que murieron bajo el fuego.